Hola, ¿qué tal Venezuela? Feliz martes. Gracias por permitirme llegar a tus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista desde lapatilla.com y en esta oportunidad nos acompaña vía Skype desde Washington, Estados Unidos, el dirigente político y comunicador social David Enjolansky, que por cierto ha salido en la revista Américas Trimestral justamente en ese tema de las 10 personalidades que van a construir a Venezuela. David, quisiéramos un poquito que nos informes en qué consiste esa construcción de Venezuela posteriormente al mandato o al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, Daniel Guillermo, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y a La Patilla. Es de las pocas veces que un medio en Venezuela me ha entrevistado desde que estoy en el exilio y eso es algo que valoro mucho y no quería dejar de mencionar empezando la entrevista. Así es, esta revista Américas Quarterly, por su nombre en inglés, que es la revista estadounidense más grande para América Latina, ayer publicó una lista de 10 venezolanos que serán parte de la reconstrucción de Venezuela y tengo el honor de estar ser de una de esas 10 personas. Sin embargo, pues como yo he dicho, esto no se trata de uno, se trata en primer lugar de una generación que ha nacido o ha crecido en dictadura, es decir, que hemos luchado por todos estos años por algo que no conocemos, que es una Venezuela libre, una Venezuela en democracia, y que para reconstruir a Venezuela, Daniel Guillermo, pues vamos a necesitar a todos los venezolanos, especialmente pues todos aquellos que hemos sido víctimas de la dictadura, por la persecución, por la represión, por el hambre, por el hampa, por el alto costo de la vida. Esta dictadura ha demostrado que cada quien en Venezuela tiene un número, lo que varía es cuando cae la guillotina, a todos de una u otra forma, pues esta dictadura nos ha dejado una cicatriz y espero que esa sea la cicatriz que nos dé la fortaleza para reconstruir a Venezuela y al mismo tiempo que sea la moraleja para que estos años que hemos vivido en nuestro país más nunca se repitan. Si me permites terminar de complementar la respuesta, discúlpame que me extienda, reconstruir a Venezuela es algo muy amplio. Venezuela va a necesitar un plan económico, por ejemplo, donde seguramente necesitaremos ayuda internacional, que ahí hay un equipo muy bueno trabajando encabezado por Ricardo Hausmann, donde inclusive hay una propuesta que Venezuela seguramente necesitará una inyección de 80 mil millones de dólares para reactivar la economía. En el caso que a mí me compete, vamos a necesitar un plan de seguridad para disminuir el delito, Importante. reestructurando a todos los cuerpos policiales, de lo local hasta lo nacional, reinventando el sistema penitenciario, invirtiendo en tecnología como por ejemplo desde GPS en las patrullas hasta cámaras en las vías públicas, capacitando y dotando a nuestros funcionarios policiales para acabar con la corrupción y lo que prevalezca la transparencia y la confianza hacia el ciudadano. Y además de eso, quizás vamos a necesitar también de cooperación internacional para confrontar temas tan álgidos que hoy están afectando a Venezuela, como por ejemplo el narcotráfico, el tráfico de minería, entre otros, ¿no? Eso por poner dos ejemplos en cuanto al tema económico, en cuanto al tema de seguridad. Ahora, evidentemente, se necesitará también del sector privado, de los emprendedores, de la academia y, bueno, políticas públicas claves en salud, en educación para superar la crisis humanitaria y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y también para comunicar mejor el país. Sin duda alguna, David Smolensky representa ese espíritu de lucha, ese espíritu joven para volver a nuestro país y reconstruir esta tierra. Sin embargo, ha habido una diáspora muy importante y muy relevante. Quizás ese desespero de la juventud o quizás ese desespero también de la tercera edad en no vivir en un país que no sea realmente democrático y que no tenga oportunidades. Sin embargo, esas personas que ya se fueron, considera David Smolensky que van a volver. Mira, Daniel, hay muchos estudios ahora que se están haciendo sobre la diáspora venezolana. Hay quienes han dicho, por ejemplo, que ya supera los 3 millones de venezolanos que han emigrado, que las comunidades más grandes están, por ejemplo, en Panamá, en España, en Estados Unidos, en Colombia. Sin embargo, uno ve venezolanos en Perú, en Ecuador, en Chile, Chile. inclusive estamos viendo hasta venezolanos en Trinidad y Tobago, o en México, o incluso hasta en Australia, ¿no? Y la diáspora tiene distintos rostros. Están los venezolanos que hace unos años se fueron y les ha tocado echar para adelante, inclusive hasta han hecho familia en el exterior. Está el venezolano que está trabajando 12 o 14 horas al día, que si falta un día al trabajo, pues difícilmente pueda comer. Y están ahora los desplazados, los refugiados, que más que nada se ven en el norte de Brasil y en Colombia, pero que ojo,
el problema de los refugiados venezolanos afecta a toda la región, porque hemos visto venezolanos en condición de calle, inclusive en México o Argentina, que son países que están muy lejos de nuestro país. Evidentemente que cuando hablamos de la reconstrucción de Venezuela, pasa porque toda la diáspora, ojalá sea así, toda la diáspora o buena parte de la diáspora pueda volver a Venezuela. Hay casos de éxito en América Latina y en Europa, en países que han pasado dictaduras o que han pasado guerras, y que mucha gente se tuvo que ir por esa situación, pero que una vez que se restableció la democracia, o en el caso de los países que hubo guerra, se restableció la paz, pues esa gente que emigró volvió y fue esencial sobre todo para la recuperación económica. Entonces, cuando hablamos de reconstruir el país, para mí es vital que muchos venezolanos que incluso hayan tenido la oportunidad de estudiar en muy buenas universidades, o que han sido capacitados en un oficio, o que tienen hoy responsabilidades importantes en empresas o multilaterales, tengan el incentivo de volver a su país y nos ayuden a una recuperación veloz que necesita Venezuela. ¿Cómo cree David Smolansky que puede hacer el día después de que Nicolás Maduro ya no esté bajo la presidencia de la República? Bueno, el día después primero hay que pensarlo que no van a ser 100 días de gobierno, ¿no? Como se evalúa normalmente a cualquier gobernante, ¿no? Tus primeros 100 días de gobierno. El día después de Nicolás Maduro van a ser varios días o semanas o meses después, o quizás unos pocos años después de una transición. De una transición, en primer lugar, que nos permita básicamente refundar la República. Se trata de garantizar algo elemental que en Venezuela se ha pisoteado en estos años, como es la separación y autonomía de los poderes públicos. Se trata también de garantizar de que no haya reelección indefinida. Se trata de tener un poder judicial que no imparta impunidad, sino imparta justicia. Se trata también de reactivar el aparato productivo nacional, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad jurídica para que haya confianza en la inversión extranjera. Se trata también de ir poco a poco generando un país donde la gente viva sin miedo, porque hablaba de la diáspora anteriormente, y una de las principales causas de migración ante todo este deslave humanitario, precisamente por la falta de comida y medicamentos, es la inseguridad. Entonces, es un país que hay que refundarlo institucionalmente. Es un país que poco a poco habrá que ir reestructurando esas mismas instituciones para acabar con la corrupción y que prevalezca la transparencia. Es un país que tiene que ir generando incentivos para que la diáspora vuelva. Es un país que tiene que apostar hacia la convivencia ciudadana, y es un país que tiene que incorporar a todos los venezolanos, no solamente los que somos políticos, sino aquellos técnicos, académicos, profesionales y empresarios, insisto, que serán esenciales si queremos que Venezuela sea un país desarrollado. ¿Qué va a pasar con aquellas personas, o con el chavismo disidente, o con las personas que creyeron en el presidente Chávez pero que no comulgan con el llamado madurismo? ¿Qué va a pasar con ellos, David? Mira, Daniel, para que haya una transición exitosa hay que cumplir varias cosas, tomando como experiencia otras naciones que han tenido buenas transiciones. En primer lugar, hay que reconocernos todos. Y yo hoy soy un convencido de que el chavismo es una minoría, pero existe. En segundo lugar, lo ideal para una transición exitosa es que se haga en paz. Y en tercer lugar, esa transición, en el caso de una dictadura, no te tiene que llevar a otra dictadura que quizás varíen las formas, sino tiene que llevarte a la democracia. Ahora bien, como cuarto elemento, las transiciones exitosas también debe haber justicia. Y si bien es cierto, habrá gente que todavía simpatice con Hugo Chávez o que milite en el Partido Socialista Unido de Venezuela, etcétera, se podrá respetar, ideológicamente tendrá sus convicciones, pero eso no excluye, exactamente, pero eso no excluye a que los responsables de 20 años de violación sistemática de derechos humanos, de lavado de dinero, de corrupción, a delitos graves como narcotráfico o tráfico de minería, pues queden impunes, porque entonces no habría posibilidad alguna de tener una transición exitosa en Venezuela. Entonces sí, habrá gente que ideológicamente se identificará con algún proyecto que en algún momento presentó Chávez a finales de los 90, y habrá gente que sí, que no estará vinculada en delitos y tiene derecho de pensar de esa forma. Ese es el libre pensamiento, la amplitud que nosotros promovemos. Pero eso no va a excluir
a quienes hoy han sido responsables del mayor desfalco quizás de la historia contemporánea de la humanidad. Escúcheseme bien, de la historia contemporánea de la humanidad, porque se calcula que en Venezuela al menos se ha defalcado 350.000 millones de dólares, que sería el plan de desarrollo de cualquier país importante del mundo a 10 o 15 años. David, cómo ves la salida, bien sea o del autoritarismo o de la crisis política, económica y social que vive Venezuela? ¿La ves por vía constitucional? ¿La ves por vía electoral? ¿La ves por intervención extranjera? ¿La ves porque el cuerpo armado decidió en algún momento respetar la constitución y hacer valer lo que es la democracia en el país? ¿Cómo la ves tú? Yo veo tres vías muy claras, Daniel Guillermo. En primer lugar, hay que retomar las protestas pacíficas y no violentas. Si algo le teme a Maduro es cuando tiene una multitud en las calles movilizadas. Está habiendo protestas todos los días, debo decir, de carácter social, falta de gas, falta de agua, falta de luz, falta de comida, etcétera. Eso hay que hacerlo cada vez más masivo en todo el país y retomar esas protestas que hubo el año pasado, que llamaron la atención más allá de nuestra frontera. En segundo lugar, fundamental la presión de la comunidad internacional. Cuando uno ve esos sistemas autoritarios que han transitado a una democracia y que esa transición ha sido exitosa, se ha visto el rol que han jugado gobiernos adyacentes, vecinos a esos países. Entonces, en el caso de Venezuela es fundamental el rol de la comunidad internacional, por ejemplo, que se amplíe el grupo de Lima, que hoy tiene 14 miembros, que se limite el libre tránsito de altos funcionarios del régimen por la región que están vinculados a corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, que se amplíen las sanciones en Europa, en Norteamérica, y que eso sea una forma de presionar a quienes tanto daño le han causado a Venezuela. Y en tercer lugar, persuadir a los soldados de la Fuerza Armada Nacional, especialmente a los rangos medios, los rangos bajos. Me refiero a los capitanes, a los tenientes coroneles, a los sargentos, a los mayores, porque allí hay descontento, allí hay decepción, allí están padeciendo los mismos problemas que cualquier venezolano: llegar a su casa y no tener comida, tener un familiar enfermo y no poder curarlo por falta de medicamentos. Tú manejas muy bien la fuente de sucesos y sabes cuántos funcionarios han asesinado el AMPA. En promedio, los últimos 3 años son más de 300 funcionarios de seguridad, sean de la Fuerza Armada Policial, que han sido asesinados por el AMPA. Entonces, es persuadirlos a ellos, ¿no?, que hay tanto los cuerpos, es correcto, pocos trenses como los cuerpos de seguridad. Es correcto. Entonces, cuando yo hablo de persuadir, es porque ellos no es que tienen que dar un golpe de Estado. En Venezuela lo grave es que está ocurriendo un golpe de Estado todos los días. Lo que ellos tienen que hacer es restituir el orden constitucional, obedecer la Carta Magna, obedecer las leyes, que lo que dice es que la Fuerza Armada debe garantizar la seguridad y la defensa de la nación, no debe garantizar la seguridad ni proteger a un partido o un líder, ¿no? Con eso yo estoy convencido que... David, te atajo ahí en eso que acabas de decir. ¿Crees que haya una presión internacional que tenga una influencia para que parte del componente armado, como lo señala el profesor Machillanda, que en teoría debería ser la Fuerza Armada Nacional, en algún momento fije posición para restituir el orden constitucional en Venezuela? Eso es algo que hay que hacer permanentemente, Daniel Guillermo. No hay forma de llegar al gobierno con una Fuerza Armada Nacional que no sea institucional. Y yo sé que esto que yo digo puede malentenderse, puede generar controversia, puede generar polémica, pero no hay forma de ser gobierno, no hay forma de conquistar el poder si no hay una Fuerza Armada Nacional institucional. Al menos esos son los valores democráticos en los que yo creo y los que cree, estoy seguro, la mayoría de los venezolanos. Entonces hoy hay soldados de la Fuerza Armada Nacional que quizás aún no se han vinculado a delitos tan graves como violación sistemática de los derechos humanos o la corrupción. Ellos están a tiempo, insisto, de fijar una posición institucional, fijar una posición que obedezca la Constitución y facilitar la transición hacia la democracia. David, no quiero despedir la entrevista sin que me des tu opinión con lo siguiente. Han pasado 100 días de gobierno de los mandatarios locales, de los alcaldes. ¿Podría interpretarse en estos tiempos 100 días de gobierno o 100 días de silencio? Ya no se ve un David Smolansky denunciando las vicisitudes que pasamos su municipio, no se ve a un Gerardo Bley denunciando también problemas con su municipio, no se ve a un Carlos Ocarija en la calle. Estoy hablando del área metropolitana de Caracas porque es la que tenemos más reciente. Sin embargo, esto puede
sobrepasar otras latitudes o sobrepasar otros territorios, otros municipios. Pero sin embargo no se ha visto esa protesta. Entonces, han pasado 100 días. ¿Cómo podrías tú, en un plano general, dar un análisis de lo que ha pasado? ¿Qué pasa con esos alcaldes luchadores? ¿Qué pasa con esos alcaldes que deberían estar denunciando y deberían estar fijando posición? Y hay como un silencio en cuanto a la inseguridad, hay como un silencio en la deserción policial, hay como un silencio porque no hay patrullas, porque los empleados públicos no están ganando bien, porque sencillamente no alcanza el dinero. ¿Qué crees tú que esté pasando? Mira, Guillermo, cuando yo fui electo alcalde en diciembre de 2013 y asumí formalmente en enero de 2014, siempre dije que los alcaldes de estos tiempos debemos tener una doble responsabilidad: escuchar, atender y resolver los problemas cotidianos de nuestros vecinos, que para eso fui posición firme, clara y frontal contra la dictadura que hoy genera impunidad, y entonces el trabajo que hace la policía local se pierde porque liberan a las personas que han sido detenidas en buenos procedimientos policiales, o la dictadura te afecta con Hidrocapital, que no suministra agua, o te afecta con Corpoelec, que no suministra energía eléctrica, o evidentemente te afecta con la persecución y la represión por simplemente ser un alcalde opositor. Y por eso en el periodo 2013-2017 ha sido el periodo más oscuro de la historia de la centralización, porque 13 alcaldes de distintos municipios del país, de diferentes tornas políticas, simplemente por ser opositores o por nuestras posiciones, fuimos destituidos. 6 de ellos pasaron por la cárcel y representamos a 10 millones de personas. Yo la verdad es que creo, Daniel Guillermo, que lo más grave que ha pasado en los últimos años, y especialmente con Nicolás Maduro, es que pulverizaron, destrozaron, eliminaron la descentralización. Y quienes hoy están como burgomaestres, bueno, en mi opinión muy personal, para mí carecen de legitimidad, porque tuvieron que reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegal, que ha sido rechazada por más de 50 países en el mundo. En segundo lugar, son unos rehenes de la dictadura, porque si dicen algo que le haga ruido a la dictadura, pues inmediatamente serían separados de su cargo, y que al final, pues, estos burgomaestres lamentablemente distan mucho a quienes nos antecedimos y nuestras posiciones, y no lo digo por David Moraski, sino por muchos otros que mencionaste. Sin embargo, yo no voy a caer, insisto, en esa la idea no es pequeña, poner algo particular, sino no voy a caer en esa pelea pequeña. Ya yo me he pronunciado cuando estos alcaldes se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente, su silencio ante los atropellos de la dictadura. Quizás a algunos, inclusive, la dictadura pues les conviene que a ellos les vaya bien para limitar el espacio de otros que trabajaron fuertemente y culminaron su periodo, o los que no pudimos culminar su periodo. Pero yo lo que estoy enfocado ahora es el exilio de Guillermo, en esta nueva etapa que me ha tocado, es sacar una oportunidad de esta persecución, de dejarle muy claro a Nicolás Maduro que mis convicciones por un país libre, seguro, con democracia y justicia se mantienen intactas, que yo voy a trabajar no solamente para que David Moraski vuelva, sino para que millones de venezolanos volvamos, y que no tengo mayor anhelo que es que todos los venezolanos podamos reencontrarnos en nuestro país, abrazarnos, poder a disfrutar de una Navidad, de un año nuevo juntos, y sobre todo de un país donde abunden oportunidades y prosperidad para las próximas generaciones. Ese es mi foco el tiempo que dure mi exilio. De tu boca a los oídos de Dios, y que así sea. 3 mensajes breves: uno para la oposición venezolana, uno para la ciudadanía y uno para el gobierno. Voy atrás para adelante al régimen, que el poder no es eterno, y que nosotros vamos a lograr que ellos salgan de Miraflores, porque además representan no solo una amenaza para los venezolanos, sino son una amenaza para la región. A los ciudadanos, mi admiración y mi respeto por la lucha que han dado en este año. No se rindan y vamos a retomar las calles. Y a la oposición, es momento de grandeza política. ¿Qué significa grandeza política? Bueno, estar a la altura de las circunstancias. Creo que aquí no es momento, y más allá de la unión, para mí no es momento de ningún tipo de aspiración depuración individual. No es un momento de aspiración individual, es un momento donde hay que poner al país siempre de primero de primero y por delante, porque acá todos, Daniel Guillermo, tenemos un número. Aquí lo que varía es cuando cae la guillotina. Entonces, o ponemos al país de primero, o sencillamente tendremos tiempos más complicados en Venezuela. ¿Ves una salida del régimen a mediano, a corto o a largo plazo?
Yo no suelo, me han preguntado mucho eso en público y en privado, cuándo y cómo será la salida de Nicolás Maduro, y a mí no me gusta ser alguien que pronostique el tiempo que le queda a la dictadura. Lo que yo sí te puedo decir es que hoy se sostiene sobre un castillo de arena, que cada vez está más aislado a nivel internacional, que cada vez hay más rechazo por parte del pueblo venezolano, que hoy solamente son las armas lo que sostiene a Nicolás Maduro, y que si la Fuerza Armada, como te decía anteriormente, asume una posición institucional, pronto puede haber un cambio en Venezuela. Muchísimas gracias a David Etmolansky por habernos ofrecido estos minutos, por habernos concedido esta entrevista. Trabajamos para ustedes en la producción de este espacio Eduardo Ríos y Stephanie Carvajal. Ya ustedes lo escucharon, saque usted sus propias conclusiones. Que pasen un feliz día y mucho éxito para todos.